Muy bien. Quiero orar por ustedes para que podamos recibir la palabra como de parte del Señor. Señor, quiero bendecir tu nombre y quiero orar a favor de esta comunidad, Señor, que hoy se reúne y que hoy, Señor Dios poderoso, aparte de ministrar tu corazón, aparte de cantar, adorar, danzar, exaltar, Señor, también, Señor, queremos recibir tu palabra. Queremos que tú, Señor, ministres a nuestro espíritu, Señor, y que tu palabra, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, sea, Señor, tocando, sea, Señor, ministrando y liberando, Señor. Yo oro por aquella persona que ha venido hoy enferma, Señor, para que tú pases tu mano, Señor, y traigas sanidad, para que tú, Señor, como prometiste en tu palabra, puedas, Señor Dios poderoso, traer, Señor, esa fortaleza. Oro por aquel que está en aflicción, aquel que está en opresión, para que tú mismo, Señor, le puedas recibir esa carga, Señor, y le des un yugo fácil. Yo oro por aquel que está, Señor, confundido, para que pueda, Señor, como dice tu palabra, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Señor. Que toda la gloria sea para ti, que tu palabra hoy corra y sea glorificada, y que hoy, Señor, se cumpla que cuando predicamos tu palabra tú extiendes tu mano, Señor, para sanar, para liberar, para afirmar en Cristo Jesús el Señor. Amén. ¿Quiere aplaudir al Señor? Extienda ahí su mano y por favor ora a favor mío. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por lo que sé que estás haciendo, Señor, desde el principio del servicio. Gracias, amado Dios, porque, Señor, acá está tu siervo delante de ti, Señor, el cual ha recibido de ti en el secreto, Señor bendito, y ahora, Señor, va a impartirnos a cada uno de nosotros. Hoy te pido que prepare nuestros corazones, Señor, que seamos receptivos a lo que tú nos quieras enseñar, Señor, que abra, Señor, aún nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, Señor, y que seas tú hablando a través de tu siervo, Padre Celestial, y que podamos salir de este lugar, Señor bendito, renovados, diferentes, transformados, Señor, por medio de la enseñanza de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, sea bienvenido esta noche. Damos gloria a Dios, gracias a todos los niños que nos acompañan. Al final vamos a tener una participación de ellos también y vamos a orar por la nueva junta directiva que va a estar acompañándonos durante este nuevo periodo también. Vamos a reflexionar la palabra de Dios y vamos a colocar un cimiento para este año. Vamos a colocar un cimiento para este año. ¿Y por qué? Pues porque uno necesita caminar sobre una palabra. Amén. Uno necesita que Dios diga algo. Y yo espero, yo confío que usted que se acerca a Dios, usted tenga algo que haya buscado del Señor. Los últimos servicios estuvimos evaluando, ¿sí? Estuvimos también proyectándonos y terminamos el año con una palabra que llamamos PPP. ¿Cómo se llamó? Que era prioridades, principios y propósitos, ¿cierto? Entonces estamos caminando en eso. Pero como pastores queremos compartir con ustedes un pensamiento de lo que creemos que Dios nos ha mandado a hacer. Esta comunidad ya está entrando a 16 años y todos los que estamos acá en lo personal llevan un tiempo y una relación con Dios, pero como comunidad, esta comunidad lleva 16 años. Hay personas que como yo estamos acá desde la primera reunión, algunos otros llevan 14, otros 13, 12, 10, pero puede que usted lleve un mes, ¿sí? ¿Cómo hacemos como iglesia corporativa para tener un mismo nivel espiritual? ¿Cómo hacemos si hay gente que no solamente lleva 16 años acá, sino que lleva 30 años en la fe? ¿Cierto? Pero para eso vamos a mirar por la palabra de Dios cómo Jesús, el Señor, es nuestro ejemplo a seguir. ¿Usted lo cree? ¿Cree que Jesús es el ejemplo en todo? Todo tiene que estar filtrado, todo tiene que estar
completamente alineado a la persona de Jesús. Y para eso quiero, y para eso vamos a colocar un texto que nos va a ayudar para que caminemos en eso. Cuando usted lleva a un bebé a los controles, normalmente lo que hacen es que ¿qué le hacen? Lo pesan y ¿qué más? Y lo miden, ¿cierto? Y lo que se espera es que según la edad, ¿sí?, haya un crecimiento. ¿Está conmigo? Hoy, bajo esa figura, bajo ese criterio, yo quiero que hoy pensemos qué tan grandes somos y qué tal es nuestro peso espiritual. ¿Listo? Y entonces compartamos acerca de a la estatura de Cristo. Repítalo después de mí. ¿A qué? A la estatura de Cristo, ¿sí? La palabra para el 2022. Y entonces vamos a revisar, ¿cierto? Ahí hay una imagen que tiene un muñequito que tiene unas lineecitas, como cuando a uno lo están midiendo, ¿cierto? Como cuando colocan una regla grandota y le empiezan a uno a medir. Y en eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la ¿qué? Por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto. ¿A la qué? A la medida de la estatura de la plenitud. ¿Y qué ve en la imagen, por favor? Alguien me levanta la mano. ¿Qué le transmite la imagen? Uno solito que me diga. ¿Atrás qué hay? La cruz, ¿cierto? Porque Jesús ya no está ahí. Y esa personita se está ¿qué? Se está midiendo. ¿Le falta mucho o poquito? Le falta siempre. Ahora quiero que piense usted. Acá hay unos asienticos adelante para que los puedan ocupar, por favor. Lo digo por la salida, porque si nos quedamos en la parte de atrás, si hay que salir rápido, no es correcto. Entonces, hoy quiero que piense, ¿cierto? Se imagine un poquitico y piense en esa cruz. ¿En qué parte estaría usted? Alguien dice, no, yo ni me acerco a la cruz hoy, pastor, ¿cierto? Pero puede que haya otra persona que pueda decir, no, mira que ya estoy llegando casi a la mitad. Pero cree que alguien ya lo logró, ya está. Hermano, usted se murió y no se dio cuenta. Sí, pues, ¿cómo va a decir que ya llegó, no? Solamente hasta que seamos perfeccionados cuando estemos en la eternidad. Entonces, vamos a mirar un poquitico, ¿sí? Eso más o menos es la forma como un pediatra mediría y le diría cómo está usted. Y tendría dos parámetros, uno de estatura y la otra de ¿qué? De edad. Entonces, dependiendo la edad, debería ser la estatura. Alguien que me diga cuántos años lleva en la fe. Rápidamente me levanta la mano. Carlitos, ¿cuánto lleva usted en la fe? Sí, Carlos. 13 años en la fe. Muy bien. Caro, Tafur. Ay, como 15 o 16. Vanessa. 18. Beatriz. Maleja. 38. 31. Ah, está. Tú llevas toda tu vida. Qué lindo, mi amor. Jaime. 35. Lina. Dora. Diana. 13. Vivi. ¿Va para 30? Perfecto. Usted colocó una medida. Ahora, según eso, ¿cree usted que espiritualmente debería haber un crecimiento? ¿Sí? ¿Sí o no? No, colabore pues. Porque entre menos hable, pues más me demoro, imagínese, ¿no? Pero el calor es mental. Mire, lo otro es que dicen, bueno, ya sabemos una proporcionalidad que hay entre cuántos años tiene y cuál es la estatura. Y ahora ya no es por estatura, sino que lo pesan. Y entonces hacen una proporción entre su peso y ¿qué? Y su estatura. Entonces, ahora, ¿qué tan pesado espiritualmente es usted? Bueno, algunos somos muy pesados, pero en lo físico. No, me refiero de verdad a lo espiritual. ¿Tiene peso espiritual? ¿O usted es una plumita que se la llevan los vientos de doctrina? Ese básicamente son las líneas que él empieza a utilizar y apenas usted le da los datos, él inmediatamente ¿qué?
cruza y genera más o menos, le dice, está en el rango. Pero aparece que si no, pues entonces van a tomar decisiones, o si su bebé está por debajo o está por encima de ese rango. Y luego, pues aparecen las tablas, ¿cierto? ¿Cómo se debería medir? Si nosotros estamos buscando llegar a la medida del varón perfecto de Cristo, pues vamos a ver a Cristo cómo creció y en qué creció, y bajo la figura de Cristo vamos a mirar nosotros. ¿Va para esa? Colabore, ¿va para esa? Hágale pues, listo. Entonces, esa es la base. Vamos a medir y vamos a crecer. Y entonces, para crecer, pues tiene que alimentarse, pero también tiene que ejercitarse y tiene que dormir bien, ¿cierto? Lo que le va a decir un médico es: señora, usted está acostando a ese niño muy tarde, y ese niño hay que acostarlo puntual porque él está en una etapa de crecimiento, y la hormona, ¿cierto? Se activa a las 10, no, hay unos que se le activa más temprano. Listo, vamos a mirar el mismo versículo en otras dos versiones para que nos amplíe más. Listo, dice: hasta que todos alcancemos la ¿qué? No, estoy leyendo. Hasta que todos alcancemos. ¿Y quiénes son todos? Todos. O sea que, ¿por qué es tan importante este tema? Porque es que Dios quiere que todos la alcancemos. Entonces, usted hoy se siente una persona que lleva 20 años en la fe, tiene peso espiritual, tiene dones, tiene ministerio, el Señor le ha entregado cosas tremendas, sí, pero hay otra persona que puede que lleve lo mismo que usted, ¿cierto? Y está colocando a Noé en el monte de los olivos. Y usted necesita ayudar a esa persona a crecer. Porque ¿quiénes tenemos que llegar a la unidad? ¿Quiénes? Todos tenemos que llegar, ¿cierto? Hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la ¿qué? La talla, dice esta versión. La otra versión que dice: hasta que ¿qué? Todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la ¿qué? La edad adulta, que corresponde la plena madurez. ¿Por qué le quiero colocar estas dos versiones? Porque menciona talla y menciona edad adulta, para ilustrar ese tema del crecimiento. Entonces, piense hoy qué talla espiritual tiene, piense hoy qué tan maduro es, qué tanto crecimiento tiene, para que avancemos. Ahí hay un hombre llamado Samuel, ¿usted lo recuerda, el de la Biblia? Ese que la mamá no podía tener hijos y le pidió al Señor. Ese sí, que fue y derramó su alma ante el Señor. La Biblia dice que ese crecía. Yo voy a leer a su favor lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que vamos a ver de Jesús ya era figura, ya era sombra en la vida de estos hombres. Dice 1 Samuel 2:26: mientras tanto el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y el de toda la gente. Entonces, Samuel crecía en estatura ¿qué? Física, y en el favor del Señor y el de toda la gente. Ya tenemos una figura de alguien que llegó a ser el profeta, que ungió a 2 reyes y que cumplió tres figuras. Fue, profeta, fue juez y fue sacerdote. Profeta, juez y sacerdote, no cualquiera. Pero luego aparece uno llamado Juan Bautista, ¿lo recuerda? Ese Juan Bautista, que así como Samuel, también es producto de un milagro, ¿se acuerda? Uno que también lo pidieron, así como pidieron a Samuel, pidieron a Juan Bautista. Y producto de ese niño, dice la Biblia en Lucas 1:80, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente en el pueblo de Israel. Entonces ya tenemos una primera figura de crecimiento espiritual, que es Samuel, otra figura de crecimiento espiritual, que es Juan, pero el cumplimiento está en Jesús, que es Lucas 2:40 y 52. ¿Está conmigo ahí en la pantalla?
es importante, ¿por qué? Porque este primer texto, el de arriba, es cuando a Jesús lo presentan a los 8 días de nacido. Y usted va a encontrar una verdad ahí muy importante. Dice, el niño crecía, ¿y qué? Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios. Ahí tenía 8 meses de nacido. 8 días de nacido. Ese es cuando presentaron a Jesús. Entonces yo quiero que llamen la atención, ¿cierto? El Señor crecía. Hay unas etapas, ¿sí?, que se tienen en el crecimiento. Está el periodo prenatal, la lactancia, la infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Pero a Jesús, el escritor revela que desde ese momento ya Jesús, ¿qué? Ya Jesús crecía y Jesús se fortalecía. Yo quiero decirles que esta palabra es para la iglesia como comunidad, porque nosotros también empezamos de cero esta comunidad y Dios nos ha permitido no solo crecer, sino fortalecernos. Siendo una comunidad no muy numerosa, Dios nos ha permitido en estos 15 años sembrar 3 iglesias. Hay 3 comunidades que Dios ha permitido que de esta congregación salgan. Una es la escuela bíblica que se reúne en la Virginia, pastoreada por Carlos y Ana, que son 2 personas que les predicamos cuando él estaba detenido. A ella fuimos con Fabiola, la evangelizamos, la discipulamos, la bautizamos, los casamos y los enviamos. Pero también a los pastores que están en la vereda de la Unión, a Alex y a Diana, que a él también le predicamos, lo bautizamos, le casamos y también fue enviado a esa iglesia. Pero no solo eso, en Galicia hay otra comunidad donde está el pastor Wildor y la pastora Blanca, que ¿qué cree usted? Que también fuimos y les predicamos, les discipulamos, los bautizamos, pero ya estaban casados, casamos a los hijos, al hijo, y también les enviamos. Entonces, déjeme decirle que aunque seamos pequeños, Dios nos ha permitido hacer misiones. Dios nos ha permitido fundar iglesias de esta comunidad. Hemos ido a hacer misiones a El Salvador, hemos ido a hacer misiones a México, hemos sembrado para que otras personas vayan y sirvan. Pero también esta congregación ha formado materiales. Nuestros procesos son propios, pero también esta comunidad ha servido y ha hecho labor social. Y gran parte de los que hoy son voluntarios de la confraternidad carcelaria hacen parte de esta comunidad. Pero también hemos apoyado un ministerio que trabaja Ando Abrazos, que se llama Sembrador de Vida. También hemos apoyado. Y así como otros nos han apoyado. Miren, Jesús con 8 días de nacido, y Jesús crecía y se forma. Y que la gracia, tenía sabiduría, y la gracia de Dios lo que. Pero luego 12 versículos más adelante dice, Jesús, ¿qué pasó? Siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios. Cuando Dios me habló esta palabra, me hizo entender la conexión, y quiero que esta noche usted lo tenga en su corazón. Y es, yo creo que todos los que estamos acá, que somos iglesia, hemos tenido un momento inicial de crecer, de fortalecernos y de tener la gracia de Dios. Pero diga conmigo, hay que seguir creciendo. Le va a dar otra oportunidad para que le meta un poquitico más de moral. Diga conmigo, hay que seguir creciendo. Dice ahí, Jesús siguió creciendo. Jesús siguió creciendo. Y aparece un factor, si usted lo ve ahí, y es que aparece la estatura, y aparece ya no solamente el favor de quién, de Dios, sino también el de la. Y aparece un factor social, un factor de influencia que es importante. Entonces, revisemos eso, ¿sí? Crecimiento mental en sabiduría, ¿bien? Crecimiento físico en estatura, crecimiento espiritual en la gracia con Dios, y crecimiento social en la gracia. ¿Está bien ahí? Ese texto traduce esos 4 elementos: mental en sabiduría, físico en estatura, espiritual en gracia con Dios y social en gracia con los hombres. Entonces, el crecimiento en sabiduría o el mental, ¿qué espera Dios? Diga conmigo, que yo siga creciendo, que sigamos creciendo, y que sigamos creciendo en sabiduría, en nuestra parte mental. Y yo quiero recordar lo que menciona Hebreos capítulo 5 versículo 11. El escritor de Hebreos dice: yo les quise decir a ustedes cosas
más profundas, pero fue difícil. ¿Saben por qué? Porque ustedes se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que se les vuelva a decir las mismas cosas. Ustedes deberían estar comiendo carne, lo sólido, pero todavía necesitan leche. ¿Y sabe por qué? Porque no han aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe cómo hace usted para crecer espiritualmente y mentalmente? Cuando usted deja de comer lechita, cuando usted deja de leer el Salmo 23 y el 91 y el proverbio del día, y usted empieza ya a estudiar la Biblia. El hermano Juan ha hablado 2 veces del tema de ser mesurados, de tener tiempos de oración, de tener un lugar. Cuando usted empieza a discernir, entonces usted es como cuando un niño empieza a desarrollar los sentidos. Cuando usted es niño, usted no sabe lo que está caliente, usted no sabe lo que está amargo o dulce, pero tampoco usted sabe, ¿cierto?, los peligros. Pero en la medida que vamos creciendo, ¿cómo sabe uno? Porque los sentidos se desarrollan. Dice el apóstol, ustedes tienen que desarrollar los sentidos. Pablo le dice a los corintios, yo me temo que como la serpiente engañó los sentidos de Eva, sus sentidos también sean extraviados. Madurar espiritualmente es que usted opere en el discernimiento de Dios, es que usted ya no lo guíe la vista natural, sino que tenga discernimiento espiritual, desarrolle el oído, el gusto, el olfato, el tacto espiritual. La madurez es cuando una persona aprende también a restaurar. Pablo dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espíritu, restábrenlo con mansedumbre. ¿Qué quiere Dios? Que crezcamos en niveles de restauración, esta comunidad de restauración. Cintia, gracias por acompañarnos. Ella viene desde Argentina, se ha conectado con nosotros al Maná y estaba dando testimonio de que se siente bendecida de conocer una comunidad que tenga un enfoque de restauración. Pero ¿usted cree que todavía tenemos que seguir creciendo en restauración? Claro. Seguramente habrán hogares, personas, ministerios, sistemas de pensamiento que necesitamos avanzar, pero también somos llamados a alimentarnos mejor. Pablo le dice a los corintios, miren, ustedes son niños, ustedes deberían ya estar comiendo sólido, pero ustedes son una guardería, entre ustedes hay celos, contienda, porque tienen necesidad de leche. Por eso tan importante cuando uno estudia la Biblia de una forma ordenada, de una forma ¿cómo se llama eso? Responsable. Pero la otra forma de madurar, según el apóstol Pablo, es cuando uno es capaz de recibir al débil, a una persona que está empezando a la fe, pero no para contender, sino para ayudarla. Pablo dice, hey, si ustedes son espirituales, tienen que ser espirituales no para contender, no para pelear, sino para animar y ayudar a la gente. No puede ser que usted, entre más espiritual sea, se la monte más a la gente. La espiritualidad se tiene que ver reflejada en que usted facilita más, en que yo facilito más. También es necesario que crezcamos en conocimiento. Miren, el Señor quiere que crezcamos en sabiduría. Y eso es cuando una persona está dispuesta a apartar tiempos. Revelar es quitar el velo. Pero para revelar, ¿recuerdan cuando se revelaban los rollos? Usted no podía revelar un rollo delante de todo el mundo. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que irse a un cuartico oscuro y colocarlo. Todo el que quiera un tiempo que Dios le muestre algo más, yo le voy a animar a ¿qué? A que se aparte. ¿Sabe qué es? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de ¿quién? Entonces, si vamos a crecer en sabiduría, es porque vamos a tener cada día más respeto, cada día más admiración, más temor para con Dios. O sea, Dios nos llama a crecer en sabiduría y ese crecimiento, gracias, está completamente ligado a que respetemos, a que de verdad nosotros todos los días vivamos delante del rostro de Dios, ¿cierto? Así como dice la Biblia, vive el Señor en cuya presencia estoy. Así como decían esos profetas, la necesidad que tenemos de vivir una vida de temor de Dios, una vida de reverencia. ¿Qué dice la Biblia? Que hay un ejemplo de ese hombre que creció en sabiduría. ¿Cómo empezó? Administrando las mesas. Dice la Biblia, por tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y ellos les demandaré esa responsabilidad.
A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. No dice que tenía sabiduría. Deberían tener sabiduría, pero hasta ahí no dice. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmea, a San Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Y mire que Dios le dio esa sabiduría. Quiero que se inspire en la vida de Esteban. Dice, Esteban, un hombre lleno de y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Y cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así se llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia, de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a y el espíritu con que hablaba Esteban. Miren, Esteban empieza sirviendo las mesas. Esteban empieza reconociendo a Dios en eso. Esteban empieza haciendo algo que para una persona podría ser muy sencillo, pero en esa fidelidad lo que hace el Señor es que le da una gracia, le da un conocimiento. Dice la Biblia que el rostro de Esteban era como el de un ángel. Dice que no eran capaces de debatirle. Y aparece esa característica de la sabiduría, de la gracia y del poder. Iglesia, quiero que piense hoy, Dios lo quiere llevar a usted, me quiere llevar a mí, a que sigamos ¿qué? Creciendo. Wow, yo le voy a pedir que me anime un poquitico más, a que sigamos en sabiduría, que sigamos creciendo en sabiduría, en madurez espiritual, en temor de Dios, en conocimiento, y que como Esteban, que empezó sirviendo a las mesas, pero terminó predicando al concilio, terminó confrontando la religiosidad y siendo el primer mártir, y perdóneme, terminó predicándole a Saulo de Tarso, porque esos que dicen que a Pablo nadie le predicó, yo le refuto. Pablo es testigo de la predicación de Esteban, y Pablo reconoce en su testimonio lo que él hizo. Lo segundo es el crecimiento ¿qué? En estatura. Entonces usted va donde el médico y le dicen, wow, este niño cognitivamente está muy bien, está relacionando muy bien las cosas, se expresa muy bien, tiene concentración, y eso es que es bueno, pero está muy pequeñito. No, este niño parece hijo de los pitufos. Entonces usted está ahí contento y usted dice, wow, paz, yo me siento identificado, me siento que estoy creciendo en sabiduría, soy un hombre de restauración, de discernimiento, soy una persona que temo, que cada día respeto más al Señor, soy alguien que ando buscando lo nuevo de Dios, pero no tiene un discípulo, no le predica ni a la almohada. ¿Qué dice la Biblia? Déjeme leerle el texto primero. Mientras tanto la iglesia disfrutaba ¿de qué? De la paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea y Galilea, pues vivían en el ¿qué? En el temor del Señor. ¿Les suena eso? El principio de la sabiduría es ¿vieron en la conexión? E iba ¿qué? Creciendo en fortalecida. Las dos figuras, bueno, son tres figuras, pero dos de las tres figuras de evangelizar es sembrar y ¿qué más? Y regar. Pero la otra es engendrar y cuidar. Miren, esto es producto de que en Hechos 6, lo que acabamos de leer, dice la Biblia que creció el número de los discípulos. Y como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos porque sus vidas eran desatendidas. Y entonces escogieron unos servidores. Como escogieron esos servidores, entonces los apóstoles se pudieron dedicar a la oración y a la palabra. Y como se dedicaron a la oración y a la palabra, si usted lee el 6:7, dice, y la palabra de Dios crecía y y aún los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, claro, como hubo gente concentrada en servir, otros en la predicación y en la oración, se multiplicaron los discípulos, y por eso ya no habla de una iglesia en Jerusalén, sino que habla de una iglesia en Judea, en Samaria. Miren, y acá vemos una iglesia equilibrada. Aquí encontramos, escuche, crecimiento espiritual, vemos crecimiento numérico, vemos crecimiento en santidad. Alababan a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que ¿qué?
Ah, bueno. Yo le digo, necesitamos seguir creciendo. Y Jesús crecía en sabiduría, la mente, pero también crecía en esta. Y para eso es que esta comunidad necesita que usted y yo estemos comprometidos en que hayan otras personas que conozcan al Señor. Dice el apóstol: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han? ¿Y cómo creerán de aquel que no han? ¿Y cómo irán si no hay quien les? ¿Y cómo predicarán si no fueren? Todavía conoce gente que no camina con el Señor. ¿Y por qué no está acá? ¿Sabe qué es lo triste de los cristianos? Que recién conocimos del Señor, sabíamos menos, pero hablábamos más del Señor. Diga menos, ay. Diga, vea, usted no se sabía ni un versículo, pero usted hablaba del Señor. Ahora usted sabe harto, pero vive poquito. Oiga, tremendo. ¿Cuánto hace que no le predica el evangelio a una persona? ¿Cuánto hace que no le presenta a Jesucristo a alguien? No, estás muy buena, ahora solo es con el ejemplo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y claro que hay que dar ejemplo, pero hay que hablar, hay que predicar el evangelio. Pero necesitamos el discipulado, ¿cierto? El Señor mandó a hacer discípulos. Y dice, después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer ¿qué? Muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a... Entonces, se crece cuando se predica, pero si no se hace discípulos, pues esa predicación va a quedar como cuando sacan un pescado y no lo arreglan, ni para el mar, ni para el sartén. Hay gente que ni se convirtió, ni se echó para atrás, y quedó ahí porque no lo arreglaron. Discipular es quitarle las escamas al pescadito, sacarle la que es correcto. Tenga cuidado. Pero digamos que listo, estamos evangelizando y discipulando, pero perdón, pero para poder que el reino avance hay que empoderar gente, hay que enviar gente, hay que formar líderes, hay que formar ministerios, hay que hacer labor social, hay que llevar el evangelio en otros formatos, ¿cierto que sí? Y entonces dice, también nombraron, mire que es 2 versículos más adelante, también nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar encomendaron al Señor en quien habían. Entonces, usted está creciendo en sabiduría, está bien, pero es necesario crecer en estatura. Es necesario que este año usted piense, siquiera 2 personas. ¿Usted cree que en este año usted puede predicarle a 2 personas, discipular 2 personas? Qué bueno que hoy lo piense y que se anime a eso y diga, venga, así como Jesús creció en estatura, no solo creció en sabiduría, es necesario que nosotros crezcamos, que tengamos discípulos, que prediquemos. Y entonces en ese orden de ideas aparece el crecimiento ¿en qué? En gracia con Dios, que es el crecimiento espiritual. ¿Sí? Cada día Jesús tenía una relación con su Padre. De hecho, usted lo sabrá, Jesús no negociaba orar. Jesús podía terminar muy cansado en la noche y el otro día siendo muy de madrugada estaba orando. Hay un texto muy lindo en Marcos 1 cuando dicen, Señor, todos te buscan. Y Jesús ya había orado en el 1:35, ya había orado y dice, no, pero a mí ya Dios me dijo que era necesario ir a otras regiones y predicar el evangelio. Yo siempre pienso, y Jesús si no hubiera orado y le hubieran dicho todos te buscan, hubiera dicho, no, pues me voy a quedar acá. Pero como ya había orado, ya el Padre le había dado una dirección. Es importante. ¿Qué es eso? Bueno, crezcamos en obediencia. Usted quiere crecer en la gracia de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 3:17? Cuando Jesús estaba haciendo bautizar, se oyó una voz del cielo que ¿qué decía? Este es mi hijo. Entonces, ¿qué es crecer en gracia delante de Dios? Bueno, que usted empiece a obedecer a una magnitud, en una forma que sea una obediencia de convicción, de amor, que no sea por temor, que no sea por conveniencia, que no sea por apariencia, una obediencia genuina, una obediencia completa. Y entonces vamos a crecer en gracia.
en gracia delante de Dios, en favor de Dios. Este es mi hijo amado en quien tengo. ¿Y por qué se complacía el padre? Porque el hijo hacía lo que él ¿qué? Lo que él quería. El hijo sabio honra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿En qué más? En servicio. Pablo predica y Pablo dice: yo soy el primero de todos los pecadores, yo perseguí a la iglesia. Dice: y yo he trabajado más que todos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, pero no yo, sino la ¿qué? La gracia de Dios. ¿Qué es tener la gracia de Dios? Yo sé que usted está tan agradecido por lo que el Señor hizo con usted, que como decimos coloquialmente, yo no tengo con qué pagarle. Es verdad, usted no tiene con qué pagarle, pero usted sí tiene cómo servirle. Usted sí tiene como dijo Pablo: yo estoy dispuesto a gastarme lo mío y aún a mí mismo, aunque amando más sea amado menos. Usted sí puede, como predicamos en estos días, como dijo Pablo, sentirse deudor. Decir: hermano, con lo que hizo el Señor por mí, lo mínimo es que yo esté sirviéndole a Él, es que yo esté entregando tiempo, recursos en la vida de otras personas. Yo lo creo. ¿Qué quiere el Señor? Crezcamos ¿en qué? En gracia. Crezcamos en gracia, crezcamos en servicio. Que este año usted deje a un lado argumentos, que este año deje a un lado temores, deje a un lado la pereza y usted diga: yo voy a servir. Y no solamente va a servir en su rol de esposo, que es muy importante, en su rol de esposa, en su rol de empleado, de empresario, sino que usted también va a servir a la comunidad. Usted va a estar involucrado en lo que pasa en su conjunto, en lo que pasa en su barrio, en su colegio, pero también va a estar haciendo parte de algún ministerio, de algún frente de trabajo de la comunidad, de esta comunidad. Usted va a activarse porque usted tiene dones que Dios le entregó para edificar a otros también. Y usted recuerda Mateo 18, cuando Jesús encomendó a sus discípulos: de gracia recibiste, dad de gracia, ¿cierto? De gracia sanen los enfermos, de gracia echen fuera los demonios, de gracia ¿qué más? Expulsen los demonios, sanen los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. ¿Qué es dar de gracia? Que usted, Dios lo capacitó para que a través suyo alguien pueda verse beneficiado de una habilidad, de un don. Y este año Dios quiere que crezcamos en sabiduría, en estatura, en gracia delante de ¿quién? De Dios. Pero también aparece algo. Mire, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Crecer en la gracia. Y mire esto: crezca en la gracia para con los ¿qué? Hombres, en lo material y en lo social. La iglesia del primer siglo tiene esto: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de las posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios se derramaba abundantemente. Entonces, recuerda que al principio Jesús solamente tenía gracia delante de ¿quién? De Dios, pues tenía 8 meses, 8 días de nacido. Pero más adelante aparece teniendo gracia también delante de ¿quién? De los hombres. Entonces, hoy le digo, usted y yo somos la bendición para el lugar donde estamos. Claro, no puede ser que usted sea el problema en su lugar de trabajo. No puede ser que usted sea el aburridor en medio, ¿cierto?, de su universidad, en medio de su familia, sino que Dios le entregó a usted gracia y lo conecta con la gente. Esta comunidad del primer siglo, esta comunidad tenía gracia para con las personas. Dice la Biblia que tenían un sentir, ¿cierto? Tenían una mentalidad de familia. Si nosotros queremos crecer este año, usted debe pasar de pensar que usted viene a un lugar, ¿cierto? Tanto decir, usted no viene a una iglesia. Esto no es una iglesia, esto es un auditorio, una bodega. Usted es la iglesia. Usted hace parte de la familia de Dios y de una comunidad. Y si usted tiene esa mentalidad, va a crecer muchísimo y va a estar unido. Y entonces Dios va a permitir que no solamente crezca,
sino que también se multiplique. Mire esto, ellos tenían un sentido de pertenencia, ellos, cada uno no decía que lo suyo era propio, sino que lo compartían. O sea, eran capaces de entender que Dios lo bendice a uno para que uno sea ¿de qué? De bendición. Y en esa forma, pues, ¿qué pasaba? Dios les daba abundante gracia. Yo les he contado ya en varias ocasiones que hay un libro que se llama Se hizo hombre, que también menciona la vida de Jesús y de Hechos. Y se dice que la iglesia del primer siglo fue efectiva, primero por la predicación del evangelio, segundo por la manifestación del poder de Dios, pero lo tercero era por la vida de comunidad que ellos vivían. O sea, había gente que viendo ese estilo de vida quería. Y mire esto, no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. O sea, en el cuerpo usted no crece por fuera, usted crece por dentro, pero crece mientras que usted en su mente esté bien. O sea, a usted le dan un golpe en la cabeza y lo pueden matar. De pronto si le dan uno en la rodilla puede quedar cojo, pero no que lo maten, porque en la cabeza es la que le mandan las órdenes. ¿A quién? Al cuerpo. Entonces, en ese orden de ideas, Dios está diciendo, si nosotros estamos unidos, si ustedes y yo tenemos esa mentalidad, le aseguro que vamos a crecer. Puede que usted como miembro esté débil, puede que usted esté en sabiduría muy flojo, pero hay otro miembro que lo puede estar ayudando, lo puede estar edificando. Puede que usted esté, no tenga la conciencia de que debe de ser discípulos para ser discípulos, pero puede que haya alguien que lo anime, que lo inste, que lo motive. Y en medio de eso todos vamos a crecer, como dice el pasaje. Mire la conclusión. Después de todo esto, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado él. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace. Este pasaje es muy importante. Ya no habla del cuerpo, sino que habla de la obra de Dios como un cultivo. Ustedes y yo somos parte de esa obra del Señor. Y el Señor nos hace crecer, pero siempre y cuando nosotros sembremos y reguemos. ¿Siempre y cuando qué? Sí, yo sembré y Apolo regó y él cree. Esta comunidad no va a crecer si no hay quien siembre y no hay quien riegue. Por más que usted le diga, Señor, haga crecer, el Señor digo, yo hago crecer lo que usted siembra y lo que usted. Pero si no sembramos ni regamos, si no estamos desafiados a madurar, si no vamos a evangelizar, si no vamos a discipular y vamos a estar dispuestos a enviar y a ir, entonces no se va a poder. Mire este pasaje. Quiero que se ponga de pie para que oremos. Entonces, ya no seremos como ¿qué? Como niños. No seremos arrastrados de un lado para el otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad ¿qué? Con amor. Así creeremos en todo, así creceremos, en todo el sentido hasta que ¿qué? Parecemos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo ¿qué? Perfectamente. Y cada parte al cumplir ¿qué? No, yo quiero que repita eso de cada parte. ¿Y cada qué? Cada parte al ¿qué? Hermano, oiga, usted se imagina donde todos estemos caminando en esa palabra de seguir creciendo, de que ya hemos crecido, nos hemos fortalecido, pero tenemos que seguir creciendo. Si esta congregación crece de manera material y no de manera espiritual, eso está muy raro, esto es DMG, esto es un lavadero de plata. Pero si crece numéricamente y no crece materialmente, uy, muy duro, hermanos, porque imagínense. Si crece espiritualmente y no crece ni numéricamente, ni social ni materialmente,
pero si crecemos espiritualmente en madurez, en sabiduría, en dones, en ministerios, y luego crecemos numéricamente en creyentes, en discípulos, en líderes, en ancianos, entonces seguramente cada día vamos a tener más recursos y no van a haber necesitados, y entonces cada día vamos a tener más influencia en la ciudad, cada día vamos a tener más relevancia, cada día vamos a hacer más cosas. Si a usted le crece más una mano que un pie, usted tiene un problema. Usted dice, uy, pastor, tiene un ojo tan bonito y el otro chiquitico. No me diga que está bien, por bonito que sea el que tenga. Lo que hace que estemos bien es que estemos coordinados. Y lo que estemos coordinados es que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde, para que todos crezcamos. Por su falta de crecimiento, por su pereza, por su comodidad, por su pecado, hay otro que está perjudicado. Por eso la gente que va al gimnasio tiene que trabajar un día en las manos, otro día en los pies, otro día no sé qué, porque para que tenga cierto eso. Mire esto, cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo ¿qué? Crece y está sano y lleno de amor. Yo quiero colocar esta palabra hoy y orar por el crecimiento a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar, pero también como crecimiento, con el crecimiento congregacional. Yo lo creo. Yo quiero felicitar. Yo le había pedido mucho a Dios que la gente empezara a llegar puntual antes del servicio, y yo no sé, pues o se equivocaron y pensaron que era las 6:30, que es probable. Sí, porque unos que llegan tarde y hoy estaban aquí antes. Yo me asusté, Virgen Santa, ¿qué pasaría? Pero lo quiero animar, usted que le gusta llegar tardecito. Qué bueno que este añito, hombre, ponga bien. Vamos a hacerle saber algunos cambios que vamos a seguir teniendo. Pero yo creo que esto que Dios me habló es para ustedes, es para mí. Seguir creciendo. Levante sus manos. Señor, te damos gracias. Esta es tu iglesia, esta es tu casa, y tú nos has llamado hoy a seguir creciendo y a crecer como creció Jesús. Jesús creció en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo creo, Señor, que vamos bien. Yo creo que hasta aquí nos hemos fortalecido. Yo creo que hasta aquí, Señor, tú nos has guardado. Pero yo sé en mi espíritu, Señor, que tú tienes cosas especiales. Yo sé que tú quieres que hagamos las cosas con excelencia. Yo sé que tú quieres más orden. Yo sé que tú quieres, Señor Dios poderoso, más excelencia. Y yo quiero pedirte, Señor, que todos crezcamos. Señor, aunque hayan crecimientos tremendos, si hay personas que llevan muchos años y han crecido muy poquito, yo te pido que este año sea algo sobrenatural. Que así como los médicos dicen, wow, se asombran, ¿cómo recuperó peso? ¿Cómo recuperó talla? Si hay alguien, Señor, que está creciendo, Señor, que pueda ser capaz de ayudar a otro a crecer, y que cada uno de nosotros cumpla esa función. Yo te pido un crecimiento correcto para esta comunidad, un crecimiento espiritual, un crecimiento en madurez, en dones, en ministerio, un crecimiento numérico en niños, en jóvenes, en adultos, en parejas, en ancianos, un crecimiento, Señor Dios poderoso, también material, un crecimiento en lugar, un crecimiento, Señor Dios mío, en equipos, un crecimiento, Señor, en obreros, pero un crecimiento también en influencia social, un crecimiento en labor, un crecimiento en impacto, un crecimiento, Señor Dios mío, en influencia en las esferas de la sociedad. Yo oro para que eso pase, Señor, y oro para que tú nos permitas a todos, sin que falte alguno, Señor. Te lo pido a ti, y oro para que esta noche, Señor, alguien pueda caminar sobre esta palabra. Sigamos creciendo, sigamos creciendo. Te doy toda la gloria. Te pido que visites hoy, y que así como me inclinaste, Señor, a entender, Señor, cómo necesitamos todos, no podemos dejar a ninguno. Entonces, Señor Dios mío, podamos este año, Señor, ver lo que no hemos visto en otros. Te lo pido a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda al Señor. Tome asiento. Vamos a tener
la presentación de los niños, de la junta, y luego la presentación de los niños. ¿Listo? Yo invito a los miembros de la junta para que vengan acá. Los miembros de la junta y se preparan los niños que van a tener una actividad especial. Bueno, préstenme la atención. Muy bien, mis hermanos. Bueno, préstenme la atención, por favor. Acá están en este momento las personas que hacen parte de nuestra junta directiva. Esta junta directiva está registrada en el Ministerio del Interior. Nosotros tenemos personería jurídica regida por el Ministerio del Interior y tuvimos elección y estas personas fueron elegidas. Acá está nuestra hermana Lina Restrepo, ella es nuestra tesorera y nuestra contadora también. Al número de ellas que ustedes y yo reportamos nuestros diezmos y ofrendas, ella está para servirles. Si usted es una persona que da a esta comunidad y usted tiene alguna inquietud, usted puede preguntarle a ella. Diana también ya viene siendo parte de la junta y es nuestra secretaria. Ella es la encargada de todos los archivos, actas, cartas, recomendaciones, ¿cierto? Todo lo que concierne a la parte administrativa. Acá está Aide, que es nuestra vicepresidente. Ella es la persona que me acompaña cuando yo no estoy y que tiene delegadas funciones también de carácter pastoral y demás. Por acá está Daniela, ella es vocal. Los vocales son las personas que, como su nombre lo indica, están representando la asamblea. Entonces, cuando usted tenga un proyecto, una inquietud, una necesidad, usted se puede acercar a Daniela, a Marixa y a Jorge, porque ellos están acá como los enlaces para que usted nos deje saber todo lo que Dios le ha colocado y que usted considera que como junta debamos saber. Listo. Entonces yo quiero que por favor usted extienda sus manos y que podamos orar a favor de ellos. Yo presido esta junta como representante legal y pastor y bueno, ya empezamos a reunirnos. Si Dios lo permite, les vamos a dejar saber las proyecciones que tenemos y deseamos que usted por favor sienta en esta junta un apoyo y que nosotros también sintamos que usted está interesado en que cada día hagamos las cosas bien. Ellos también son los encargados de contar el tesoro, ¿cierto? Ellos se rotan para contar las ofrendas, así que detectan billetes falsos, todo eso, tengan pilas ahí, ¿cierto? Ellos son los encargados y deseamos que usted también los vea con mucha honra. Amén. Señor, colocamos delante de tu santa presencia a esta nueva junta que nos acompaña. Te agradecemos, Padre, por haberlos colocado, Señor, y oramos, Señor, para que los guardes. Oramos para que por favor, Señor Dios mío, nos permitas, Señor, servirte con integridad y que todo lo que hemos avanzado acá, Señor, que ha sido mucho, pueda ser aún mejorado y que aún, Señor, hayan proyectos, Señor Dios mío, que podamos desarrollar los anhelos que hemos tenido. Te pedimos que sigamos haciendo las cosas con decencia, con orden, para comportarnos honradamente no solo delante de ti, sino delante de los hombres también. Y te pido también, Señor, que esta asamblea, que estos hermanos puedan, Señor, sentirse cuidados, apoyados, representados, Señor, por cada uno, y que en esto, Señor, tú también te veas glorificado, Señor. Los bendigo y te pido, Señor, que los guardes y que nos ayudes a ser uno, como esa palabra que nos diste, de un mismo espíritu, Señor Dios mío. Te doy gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muy bien. Ahorita vamos a dar los anuncios. Esperen un momentico, vamos a recibir especial con los niños. Buenas noches, bendiciones.
Espero estén muy bien. Hoy queremos darles a conocer a través de una canción y unos versículos bíblicos, como se los hemos contado en ocasiones anteriores, lo que hemos venido trabajando con los niños en las clases. Hay algunos en representación, ya que el sábado anterior delegamos y estuvimos pues como dándoles a conocer y ensayando parte. Entonces es por eso que ellos en representación están en esta noche. El deseo es que todos vayan participando en los diferentes servicios. Entonces queremos darles a conocer eso. Saray nos va a contar un poquito. Seguido a eso vamos a escuchar los versículos y la canción. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Saray Pineda y el día de hoy nosotros les vamos a presentar una canción que se trata sobre la confianza en Dios. Y pueden encontrar un versículo en Proverbios 3, 5, 6. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a escuchar los versículos. Isaac. Buenas noches, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Dónde está? Isaías 55 del 8 al 9. Muy bien. Rafa. Dale. Vamos a ayudar. Déjame ver. Fíjate. Dale pues, que tú puedes, tú eres capaz. Dale, fíjate. Dale pues, dale con él, fíjate. Allá es. Yo te acompaño. Fíjate de Jehová. Bueno, vamos a ayudarle a Rafa. Entonces la Biblia nos enseña, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Un aplauso. Encomienda a Dale, pues, dale tú, dale. Los dos. Dale, encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. ¿Dónde está? Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Salmo 37, 5. Ay, Dios mío. Se lo ayudan a llevar a Nova, por favor. Jeremías 29, 11. No sé. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Bueno, ahora entonces vamos a escuchar la canción
Por favor, nos la ayudan a poner. Muchas gracias. Confía en Jehová y no en tu propia prudencia. Él enderezará tus veredas y lo reconoces. Confía en Jehová y no en tu propia prudencia. Él enderezará tus veredas y lo reconoces. Mi compañero serás, contigo andaré, mi guía serás, tu mano en la mía. Confía en Jehová y no en tu propia prudencia. Él enderezará tus veredas y lo reconoces. No soy capaz de entender lo que tú vas a hacer. Tus sueños son grandes y tus caminos más altos. Enséñame. Confía en Jehová y no en tu propia prudencia. Él enderezará tus veredas y lo reconoces. Confía en Jehová y no en tu propia prudencia. Él enderezará tus veredas y lo reconoces. Dios, mis sueños y mis pensamientos por tu amor. Dame más entendimiento. Confía en Jehová y no en tu propia prudencia. Enderezará tus veredas y lo reconoces. Confía en Jehová y no en tu propia prudencia. Y Él enderezará tus veredas y lo reconoces. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, antes de que mi esposita pueda orar y recoger las ofrendas, nosotros el año pasado estuvimos haciendo la actividad de los jueves, pasamos de un servicio general a noches focales. Entonces tuvimos el primer jueves del mes para hombres, el segundo para mujeres, el tercero para parejas. Y el cuarto para jóvenes. Cuando teníamos quinto, hicimos algunas otras actividades. Les contamos que Dios fue bueno, nos ayudó, pero la verdad hubo algunas circunstancias que no hicieron que la expectativa que teníamos con esas actividades se cumplieran. ¿Por qué? Pues porque muchas personas no podían asistir o no tenían, ¿cierto?, como la magnitud de lo que estábamos haciendo ahí. Dios nos colocó retomar las reuniones generales, pero con el enfoque de mesas, me explico. Vamos a volver a reunirnos todos en general el jueves, todos, y vamos a tener un tiempo, cierto, de alabanza y de oración como lo tenemos en este servicio,
una enseñanza, yo creo que media hora más o menos, y luego pasamos a las mesas. Si usted viene ese día con su esposo o su esposa, entonces usted va a estar en una mesa otro tiempito interactuando, basado en la enseñanza. Si usted viene sola, pues va a tener una mesa con las mujeres, otra mesas de hombres, otra mesa para jóvenes. No queremos perder el tema de las mesas. Nosotros estamos convencidos, ha sido lo que Dios más nos ha entregado, lo hemos hecho en los procesos, lo hacemos en las reuniones y no lo queremos dejar hacer. Pero también queremos que muchas personas que no tienen pareja o que por alguna razón estaban dejando de venir y pueden hacerlo, dejaran de venir. Así que el próximo sería 6 de febrero, el próximo jueves 6 de febrero, no este jueves siguiente porque este es quinto jueves, tenemos ya otra actividad para servidores, vamos a retomar, ¿sí? Así que todos están cordialmente invitados para que estemos acá a las 7 de la noche y tengamos esa reunión en general. Y les repito, vamos a tener las mesas, pero ya focalizadas de esa forma. Vamos a seguir haciendo reuniones de hombres generales, efectivamente, una al mes, ¿cierto? Seguramente va a haber un mes donde va a haber una reunión general para mujeres, el siguiente mes para hombres, de parejas y demás. Creemos que replantear esto nos va a ayudar y nos va a volver a ayudar a estar más cerca y demás. Así que ya saben, es un cambio muy importante. Y para terminar, mi esposa ya comparte otra información para recoger las ofrendas. Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Bueno, qué bendición estar aquí todos junticos. Es un tiempo de mucha alegría poder celebrar en los brazos de papá. Bueno, quiero recordarles que de ahora en adelante todos los servicios los sábados van a seguir siendo a las 7 de la noche. Así que todos los sábados tendremos este gran servicio familiar para que no se vengan solos, para que vengan acompañaditos. Como nos dijo el pastor ahorita en la enseñanza, vamos a tener discípulos nuevos este año, así que la congregación tiende a crecer, así que es una bendición. Recordarles que tenemos la canasta del amor en la parte de atrás. Entonces, ¿cuál es el ánimo? Atraer alimentos no perecederos para que podamos compartir con el que los necesita. También recordarles que el 1 de febrero en nuestro servicio familiar tendremos las primicias, porque el Señor da semilla al que siembra. Entonces vayan escogiendo, como dice la palabra, lo primero y lo mejor para ofrecerlo al Señor. También recordarles que está Te Escucho, y para ser escuchados debemos de pedir cita. Tenemos aquí el número de teléfono, pero no se ve bien, si se puede ver bien. Tenemos servicio martes y miércoles de 9 a.m. a 12 del día y de 3 a 6 de la tarde. Pero es bueno pedir la cita con la pastora Beatriz para de esta forma que puedan llegar y tener el espacio especial. También tenemos tiempo de ayuno congregacional el próximo sábado de 8 a 12 del día. Entonces quiero extenderles esta invitación. Yo sé que muchas personas de la congregación ya están ayunando o estamos ayunando hasta febrero, y ese sería un tiempo especial para compartir como hermanos, poder orar juntos, poder tener ese tiempo de intimidad con nuestro Dios. También recordarles que seguimos con la reunión de hombres todos los sábados a las 5 de la mañana presencial en este lugar. Y vamos a pasar a un tiempo muy especial, que es el de los diezmos y las ofrendas. Si usted ya tomó su sobre y si no, puede pasar por él, o también tenemos la forma de hacerlo virtualmente. Quiero leer a favor de ustedes lo que dice en 2 Corintios capítulo 9, versículos 10 al 11. Dice en su palabra: Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envían con nosotros motivará a muchos a darle gracias a nuestro Dios. Así que la semilla
debe de ser sagrada para Dios y no comérnosla, porque el Señor bendice todas las semillas que nos da. Entonces, que el Señor sea bendiciendo esas semillas y dando cosecha en abundancia y justicia para todos. Entonces, vamos a orar por estas ofrendas, por esas primicias. También recordarles que tenemos el código QR, el que lo quiera hacer así, la tecnología ha aumentado, entonces hay que aprovecharla, es de gran bendición. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir cada semilla, Señor, que has entregado a esta congregación Nuevo Amanecer. Gracias, Dios, porque eres tú nuestro proveedor, Señor. Gracias, Dios, porque eres tú el que haces mucho, mucho más de lo que podemos imaginar, Señor. Gracias porque eres tú el que nos das el aliento, las fuerzas, nos das la salud, Señor, para poder trabajar, para poder, Señor, coger los frutos de justicia que nos das, Señor. Gracias por ayudarnos a proveer para nuestra familia, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, a administrar, Señor, todo lo que tú nos entregas. En el nombre de Jesús, hoy bendigo, Señor, cada uno de los frutos del trabajo, Señor, de tu iglesia, Señor, y pido, Dios, para que los bendigas y los multipliques al 100 por 1, Señor, y no solamente en este momento, sino de generación en generación, Señor. Bendice nuestras generaciones, Señor, y gracias porque nuestros ojos ven que ellos recogen lo que sus padres han sembrado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén. Podemos pasar y depositarlo, o si lo quieren hacer virtual, también lo pueden teniendo las cuentas. Recuerden, los sobres deben de estar bien diligenciados. Recordamos hacer una letra legible. Hay veces que no entendemos y nos quedamos ahí pensando quién será. Dance like there's no tomorrow.